es la razón por la cual prohibieron las fiestas de Halloween en mi ciudad. Hace muchos años, cuando se celebraban las fiestas de Halloween, todo era muy tranquilo y normal como cualquier otra celebración. Pedíamos dulces 2 días, el Halloween lo festejábamos de la tarde hasta la noche, y los angelitos, que todavía se sigue celebrando aquí en mi ciudad, consiste en pedir dulces desde la mañana hasta mediodía. A los niños nos encantaba más Halloween porque salíamos de noche y nos disfrazábamos. Todo era muy normal, nunca pasaba nada malo ni tenebroso. Yo salía con mi primo a Halloween y unos amigos se separaron de nosotros. Días antes de que se diera el Halloween, nuestros padres no nos querían dejar pedir dulces, ya que usaban el Halloween como excusa para robarse a los niños. También salían muchas brujas. Nosotros convencimos a nuestros padres y nos dieron permiso, siempre y cuando tuviéramos cuidado. Entonces salió nuestro abuelo diciendo que tuviéramos cuidado, porque cada vez que caía Halloween, siempre le aparecía una bruja. Nosotros salimos con nuestros amigos y pedimos muchos dulces. Entonces uno de nuestros amigos se separó de nosotros y no nos dimos cuenta. Después que pasaron las horas, apareció nuestro amigo llorando y pidiendo ayuda. Estaba pálido y llamáramos de inmediato a la policía. Nos dijo que llegó a una casa pidiendo dulce. Le abrieron la puerta, lo recibió una señora demasiado extraña, le invitó a pasar. Mientras buscaba los dulces, el paso en la casa, se sentía una vibra muy extraña. Cuando vio una habitación muy extraña, la curiosidad lo invadió y entró a la habitación. Estaba muy oscura, no podía ver nada. Él se tropezó y cayó al suelo, vio sus manos y estaban manchadas de sangre. Luego se encendieron las luces y vio cadáveres de niños. Él se limpió sus manos y volvió a su puesto asustado. Entonces la señora regresó con dulces. Nuestro amigo le dijo a la anciana que iba por nosotros. La anciana no sospechaba nada, así que le dijo que se apresurara. Solo era para tener más víctimas. Él salió volando de ahí hasta llegar a nosotros, y fue cuando nos contó todo. También nos dijo que un amigo muy cercano había desaparecido una noche de Halloween. La anciana, al ver que no llegábamos, salió de su casa, y cuando nos encontró, dijimos patitas para que las tenemos, y salimos corriendo de allí. Llegamos a nuestra casa y nuestros amigos también. Cuando llegamos a casa, estaban todos sentados en la sala menos nuestro abuelo. Nos sentamos junto a ellos y les contamos lo que pasó. Ellos nos quedaron mirando con una mirada espeluznante. Nuestros padres iban a llamar a la policía. Entró nuestro abuelo arrastrando a la anciana, que resultó ser la bruja que molestaba a mi abuelo y la que se había encontrado con nuestro amigo. Nuestro abuelo la había enredado con un hilo negro y tenía varios golpes. La sacó afuera a la calle y entre todo el pueblo la golpearon. Hola, hola. ¿Cómo están? Para este punto, yo me encontraba en mi casa y viene mi mamá y me dice que mañana iría a mi primer día de clases. Me emocioné muchísimo y preparé mis cosas. Al día siguiente, me despedí de mi madre y me fui a la escuela. Cuando entré notaba que ya estaban los niños nuevos, pero había un grupito de niñas, las cuales les pondremos Luciana, Jazmín y Gabriela, pues yo noté que estaban hablando de mí, pero no le presté atención. Luego me fui al casillero que me tocaba y pues entonces viene Jazmín y me dice que hola, que sí podemos ser amigas. Yo no tuve problema, así que acepté unos varios días. Después Luciana y Jazmín estaban con un chico lindísimo de ojos verdes y con cabello castaño claro, pues digamos que yo quedé enamorada de ese chico. Pues Jazmín notó que yo me le quedé mirando y se enojó conmigo. Entonces entramos al salón y noté que el chico estaba en nuestro grado y ahí me emocioné más. Luego de eso, se podría decir que empezamos a ser amigos. Voy a aclarar que para ese entonces el chico tenía 15 y yo 14. Bueno, pues el grupito que ya habíamos mencionado, o sea Luciana, Jazmín y Gabriela, estaban celosas de mí, ya que fui la primera en hablarle. Una vez la maestra dijo que haríamos trabajos en grupo de 2 y por suerte me tocó a el chico. Voy a ponerle Diego para que me puedan entender mucho mejor. Pues a mí y a Diego nos tocó trabajo en equipo. Yo estaba súper feliz y en el receso Diego y yo acordamos de que sería en su casa el trabajo en equipo. Yo no tuve ningún inconveniente, así que acepté. Al día siguiente pues yo le conté sobre lo del trabajo a mi mamá y me dijo que estaba bien, pero que tuviera cuidado. Yo le dije a Uki. En la tarde, eran como las 5 o 6 de la tarde, me fui a la casa de Diego. Ahí él me recibió bastante bien. Empezamos a hacer el trabajo y cuando lo terminamos, Diego decidió que veríamos una película. Yo le respondí sí, pero que sea de terror, jejeje. Él la puso y empezamos a verla. Luego de eso Diego paró la película y se levantó enfrente de mí, pues él con muchos nervios me confesó que estaba enamorado de mí. Yo le confesé igual y pues nos dimos un beso y dijimos que seríamos novios. Pues bueno, el otro día a nosotros nos tocaba física y yo me senté con Diego porque quiero aclarar que nos daban una hora de receso antes de iniciar educación física. Luciana, Jazmín y Gabriela me vieron con Diego y se pusieron aún más enojadas, pues vinieron a donde yo estaba y me jalaron del cabello y me empezaron a decir que como me metía con Diego yo no me iba a quedar así. Decidí pararme. Bueno, entonces agarré a las chavas y las empecé a golpear. Ellas se fueron llorando a la dirección y le dijeron todo a la directora, pues a mí me llaman y cuando iba caminando Diego me dijo que tuviera suerte. Bueno, pues llegó y la directora me dice que por cuál razón golpeó a Jazmín, Luciana y Gabriela. Pues le respondí y como que digamos que la directora me tenía muchísima confianza. Ella me creyó todo y sacaron a las chavas de la escuela y pues Diego y yo seguimos siendo novios y actualmente somos esposos. ¿Les gustó el chismecito? Dejen sus opiniones y las leo. Chao. Contando story times de terror. Yo cuando era pequeña,
No tenía amigos, así que creaba amigos imaginarios. Creé las 2 de la mañana higas imaginarias, donde jugábamos a la fiesta de té. No recuerdo los nombres que les puse en ese momento, pero les pondré nombres inventados. Ana y Cristina, no sé, es que no me acuerdo de sus nombres. Pues ellas me querían mucho y les dije a mis padres que ya tenía amigas. Ellos se pusieron felices por mí, ya que yo era muy solitaria. Ellos cuando las vieron, me dijeron que hoy teníamos una cita al médico para un chequeo, y les dije que ok, pero después de jugar con ellas. Fuimos al médico y el doctor me dijo que estaba bien, pero lo vi hablando por privado con mis padres. En ese momento no sabía de qué hablaban, así que volvimos a casa. Me bañé y me puse mi pijama de princesas, y les pregunté a Ana y a Cristina si le gustaba mi pijama y me dijeron es muy lindo, nos encanta, y yo les dije tal vez les podría dar uno a ustedes y me dijeron que sí. A Ana le di uno de Peppa Pig, y a Cristina uno de Mulan, y me dijeron que les gustaba mucho. Al día siguiente, noté que ellas estaban muy extrañas, jugaban al té entre ellas y no me hablaban. Les dije chicas ¿qué pasa? ¿Por qué no me hablan? Les hice algo malo, y me dijeron, déjanos en paz. Estaba súper desconcertada. ¿Por qué? No les hice nada malo. Además ellas, estaban muy felices sin mí. Luego después de almorzar, les dije a mis padres todo lo que me pasó, y ellos me dijeron, que tenga paciencia, que a lo mejor estaban enojadas conmigo por una razón, y que con el tiempo se les pasaría. Las dejé en paz por unos meses. Total, ya estaba sola antes de eso, y noté cosas muy raras, a altas horas de la noche. Ellas paseaban por la casa, riendo y susurrando. Me sentí excluida, porque a lo mejor estaban hablando y no tenía a nadie que hablara conmigo que no sean mis padres. Hasta que una noche las encontré, riendo como de costumbre y me levanté, y les dije, oigan chicas, ¿qué les pasa? Quiero reír con ustedes. ¿Puedo? Y escuché la voz de Ana, pero un poco más grave y con eco, que dijo claro, amiguita, puedes venir a la cocina. Ahí te esperamos. Sentí miedo al escuchar esa voz y la risa de Cristina a la lejanía. Luego después de unos 2 minutos estaba pensando si ir o ir a la habitación de mis padres. Tenía miedo, pero al mismo tiempo quería hablar con mis amigas, y Cristina dijo, ¿pero por qué no vienes? Queremos jugar contigo. Linda, vamos, ven, con nosotras. Yo después de oír eso, sí me asusté y grité súper fuerte, y fui corriendo llorando a la habitación de mis padres y volví a escuchar esa risa. Y mis padres me abrieron la puerta y entré corriendo. Mis padres me dijeron ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y llorando les dije todo, y dormí con ellos. Al día siguiente, vi a Ana y a Cristina y me dijeron, ¿pero por qué no fuiste? Ahora no jugaremos más contigo, y le dije déjame en paz. Eres mala. Y sus ojos se pusieron blanco brillante y su sonrisa se volvió larga, y vi sus largos colmillos, y me dijo con la voz grave, Pequeña mocosa, no sabes con quién te estás metiendo. Chillé y más fuerte, y Ana desapareció. Y mis padres vinieron corriendo, y les dije lo que pasó, y me dijeron, que rezáramos, y rezamos, y después de eso, no supe nada de Ana ni de Cristina. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros teníamos, bueno, en la universidad en que yo estudiaba, teníamos una materia de libre configuración. En verdad eran 3, pero había una muy importante. No quiero decir el nombre porque la verdad no es como importante en la historia. Pero en esa materia de libre configuración, podías venir de arquitectura, medicina, la materia que había y todos podían estar en una sola clase. Recuerdo que nosotros teníamos un compañero que era especial. ¿A qué me refiero con esto? Él tenía una discapacidad en su cerebro. No era visual, porque cuando tú ves a los niños con síndrome de Down, tú ves visualmente que tienen una discapacidad. Él no. Tú lo veías y era una persona común y corriente, que tú le hablabas, y muchas personas hablaban de él, porque él seguía para ser abogado. Y él entró a la universidad porque la universidad tiene un programa para prestar sus instalaciones y su educación a personas con discapacidad. La cuestión es de que la universidad no estaba preparada para una persona como él. Cuando él fue pequeño, él me contaba, ¿no?, que había tenido una caída muy fuerte y que él había sentido como que su cabeza se había partido. Y si tú le tocabas en la parte de aquí, él tenía como hundido una parte. Y él por esa razón casi nunca se llevaba con nadie del curso porque de verdad daba miedo. No es porque la gente era mala o porque lo juzgaba, sino porque él de verdad tenía comentarios muy feos. Es más, una vez llegó a clases con un ave que le había encontrado y enfrente de todos, literalmente sacó un cúter y pues enfrente de todos, y él empezó a reírse y todos nos quedamos como... Y en ese rato pues llamaron porque ellos tenían un profesor guía que ayudaba a él cuando tenía sus ataques, y lo sacó afuera y trató de tranquilizar a la clase, pero era, o sea, imagínense, era, no sé, cómo tratar con una persona así.
Y pues a nosotros nos dijeron que nuestro compañero había que tratarlo de una manera como con pinzas. O sea que tú a él, si él, digamos, venía y te quitaba algo, tú no le puedes decir como que, hey, no sé qué, dámelo. Más bien tú como que le dejabas ahí y si él quería te lo devolvía y si no, no. Pero les decían como que no le lleves la contraria porque él podía ser un poco amenazante. Y además de eso, él era muy alto y era gordito. Imagínense como un hombre de 1,90 y pesaba mucho, era muy gordito. Y pues imagínense contra alguien de un tamaño. Entonces él usualmente pasaba solo. Y a mí me daba mucha pena porque él no era como malo. O sea, él no te iba y te golpeaba ni te escupía. Simplemente que parecía que su comportamiento era algo diferente. Y pues casi siempre le tocaba él hacer los trabajos solo. Entonces en una ocasión recuerdo que nos dijeron que teníamos que reunirnos entre 2 parejas, 2 personas a hacer un trabajo. Entonces yo me acerqué a él. Storytime de cuando me secuestraron. Todo empezó un día al salir de clases. Recuerdo que ese día estaba lloviendo y yo no tenía paraguas. Siempre que salgo del cole voy con mis amigas, pero ese día no se pudo, así que tuve que ir sola. Estaba intentando taparme con lo que podía, hasta que me empecé a notar que una furgoneta me estaba siguiendo. Yo me empecé a ponerme nerviosa y me empecé a correr, hasta que de repente tropecé y de ahí me desmayé por el golpe. Cuando abrí los ojos, estaba en el maletero de una furgoneta, porque sí, era grande. Recuerdo que tenía la boca, las muñecas y los brazos atados con alambre duro. Me llegó un ataque de ansiedad y no pude parar de llorar. Intentaba gritar, pedir ayuda o soltarme, pero era imposible. El conductor o el secuestrador no me podía escucharme porque había una especie de separación entre el maletero y los asientos. Aunque no lo puedo confirmar, creo que estuve en el maletero entre 7 u 8 horas porque sí estuvo bien largo el viaje. Cuando la furgoneta frenó, una puerta se oyó, la del conductor. Por eso, sabiendo que iría a abrir el maletero, decidí hacerme la dormida por miedo a que no me gritase o pegase. Pero, a pesar de todo, cuando abrió el maletero el conductor dijo: Mira, niña, no te me hagas la estúpida y haz el favor de levantarte o te levantaré yo. Entonces, con mucho miedo me levanté. Nada más levantarme, me cogió bruscamente del brazo y me llevó a una especie de cárcel de niñas. Diría yo porque al entrar estaba repletas de puras niñas y mujeres mal cuidadas y deprimidas. Al principio me alivia al pensar de que al menos no estaba sola, pero algo no me cuadraba y le pregunté al secuestrador que qué estaba haciendo aquí. Mira, niña, te lo digo desde ahora. Aquí te vamos a utilizar como una y ni intentes escapar porque estamos en otro país. Estaba alucinando. ¿Qué acababa de decir? Apenas tenía 12 años en ese entonces. Él me estuvo llevando muy duro hasta la celda, tanto que me dejó moretones. En la celda me quitaron la cinta y los alambres. Empecé a llorar, no sabía qué hacer y estaba en shock cuando una compañera de celda de entre 17 a 18 años me abrazó y me consoló. Me contó que ella tenía 18 años y que estuvo allí encerrada desde los 14. También me dijo que iba a morir el día siguiente porque ya era adulta y que me dijo que cuando le desviviesen que revisara su cama porque ahí tenía algo importante. Yo, aunque me dio pánico saber que una chica iba a morir y yo no sabía nada, también me invadió la curiosidad del saber qué había en su cama. Pues al día siguiente vi que la chica ya no estaba en su cama y me puse a llorar, pero a pesar de todo revisé su cama y encontré una nota en la que ponía: Parte 2, parte 2. Y ahora sí comencemos. Al abrir la carta pon ya: tienes que meter la mano en el retrete y ahí encontrarás las llaves del conducto de ventilación. Por allí podrás escapar. Estás en Marruecos. Me alivio al pensar que podría escapar de ese lugar, pero me impactó saber que estábamos en Marruecos. Lo que tenía pensado era hacer ese plan a la noche, pues de día era muy arriesgado. No iba a llevar nadie conmigo, sería más peligroso. La mejor opción era denunciar aquel lugar ya estando en mi país. Pero cuando aún estaba recapacitado con la carta en las manos, de repente un guardia me gritó: Hey niña, ¿qué tienes tú en las manos? Como no lo sueltes ya verás lo que te voy a hacer. En ese instante dejé la carta a un lado y la escondí rápidamente. Mi mayor miedo sería dejar que lo oliera el guardia, pero lo dejo pasar. Pero, como era mi primer día, no trabajé en eso y la noche llegó. Pedí permiso para ir al baño y, por muy asqueroso que sonara, estuve buscando con la mano en todos los retretes. No lo encontraba. Cuando ya me di por vencida la encontré y sigilosamente busqué el conducto de ventilación. Casi me da un infarto. Había un guardia justo delante mío, pero estaba dormido, gracias a Dios. Entonces, lo encontré, por fin. Encontré el conducto de ventilación. Y sí, conseguí escapar. Cuando escapé me escondí en una furgoneta que iba a mi país, o sea, me escondí en el maletero. No me dio cuenta la persona que estaba conduciendo y pues me dormí y al despertarme noté que la furgoneta paró. Al fin llegamos. Dije, salí corriendo de la furgoneta y fui a preguntar a las personas que dónde estábamos. Resulta que estábamos cerca de mi ciudad. No podía subirme ni a un bus, tren o coche ajeno, pues no tenía dinero. Me fui andando. Calculando, estuve unas 2 horas andando, intenta guiarme de los carteles y cuando llegué corrí de la emoción a mi casa. Me di cuenta que las calles estaban repletas de carteles míos diciendo en busca por eso. Me di cuenta que mi madre y padre se preocuparon por mí. Al llegar a mi casa mis padres, al verme, empezaron a llorar de la emoción. Yo les conté todo, dónde estuve, como casi me quedo allí para siempre y como escape. Al final logramos denunciar aquel lugar y muchas niñas fueron salvadas.